Ahora que el mundo ha levantado su voz por la nueva guerra en el cercano oriente, no está de más recordar estos hechos históricos. Antes del moderno Estado de Israel había un mandato británico y no un Estado palestino. Antes del mandato británico existía el Imperio Otomano, no un Estado palestino. Antes del Imperio Otomano existía el Estado Islámico de los Mamelucos de Egipto y no un Estado palestino. Antes del Estado Islámico de los Mamelucos de Egipto existía el Imperio Árabe Kurdo Ayubí y no un Estado palestino. Antes del Imperio Ayubí existía el Reino Franco y Cristiano de Jerusalén, no un Estado palestino. Antes del Reino de Jerusalén existía el Imperio Omeya y Fatimí y no un Estado palestino. Antes de los imperios Omeya y Fatimí existía el Imperio Bizantino y no un Estado palestino. Antes del Imperio Bizantino existían los sasánidas, no un Estado palestino. Antes del Imperio sasánida existía el Imperio Bizantino, no un Estado palestino. Antes del Imperio Bizantino existía el Imperio Romano, no un Estado palestino. Antes del Imperio Romano existía el Estado Asmoneo y no un Estado palestino. Antes del Estado Asmoneo existía el Seleucida, no un Estado palestino. Antes del Imperio Seleucida existía el Imperio de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, no un Estado palestino. Antes del Imperio de Alejandro Magno o Alejandro el Grande existía el Imperio Persa, no un Estado palestino. Antes del Imperio Persa existía el Imperio Babilónico, no un Estado palestino. Antes del Imperio Babilónico existían los reinos de Israel y Judá, no un Estado palestino. Antes de los reinos de Israel y Judá existía el reino único de Israel, no un Estado palestino. Antes del reino de Israel existía la teocracia de las 12 tribus de Israel gobernada por jueces, no un Estado palestino. Antes de la teocracia de las 12 tribus de Israel había una aglomeración de ciudades, reinos cananeos independientes, no un Estado palestino. En realidad, en este pedazo de tierra ha habido de todo excepto un Estado palestino. Estos son hechos históricos. Los mal llamados palestinos en realidad no son más que árabes, descendientes de Ismael, hijo de Abraham y Agar, y que son los descendientes de aquellas hordas árabes provenientes de Arabia Saudita, que en las invasiones musulmanas del siglo VII después de Cristo, justo después de la muerte de su profeta Mahoma, invadieron y ocuparon Israel, y particularmente Jerusalén, luego de que 6 siglos antes, justo en el año 70 de nuestra era, las tropas del Imperio Romano la destruyeran junto con su templo y exiliaran a todos los judíos o la mayor parte de ellos de su tierra dada por Dios, y que ahora, que en 1948 regresaron, y que aún hoy, 75 años después, siguen regresando a ese su territorio dado por Dios a las 12 tribus como suyo. Dios dio ese territorio, y más aún, desde el Nilo en el sur hasta el Éufrates en el norte, a los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, como posesión eterna. Y los dones de Dios son irrevocables, tanto los dones materiales como los espirituales, incluyendo el don de la salvación, son irrevocables. Es por eso que Jesús enviará a los palestinos lejos del territorio de Israel cuando Él regrese y se disponga a inaugurar el reino milenial, porque son intrusos, ninguna parte de esa tierra les pertenece, le fue entregada a Israel para siempre. Dios dijo en forma inequívoca, y así está escrito, que Ismael no heredaría la bendición de Abraham junto con la de Isaac. Es decir, que de ninguna manera habrían dos coherederos. No obstante, las escrituras también dejan muy, pero muy claro, y eso hay que decirlo, que Dios fue misericordioso con Agar y también bendijo a Ismael con una bendición diferente al convertirlo en el padre de todas las naciones árabes. Esa bendición se refleja hoy en el plano geopolítico y en el plano cultural, en el evidente hecho de que muchas naciones árabes son riquísimas en petróleo y tienen grandes poblaciones. Dios le dio al hombre libre albedrío. Desafortunadamente, la mayoría de los árabes ha elegido adorar a través de un culto con raíces paganas a un Dios inexistente y no al Dios que bendijo a Ismael, su progenitor y padre, que es el verdadero Dios. Ellos también han elegido odiar a Israel, su medio hermano. Los que maldicen a Israel son y serán maldecidos por Dios. Hoy viven cerca de 1.943.000 árabes autodenominados palestinos en la franja de Gaza del Israel ocupado, fuera de los aproximadamente 323.700 habitantes árabes musulmanes
en Jerusalén Este y los 19.000 árabes de religión drusa en los altos del Golán. Los cristianos árabes, también autodenominados palestinos, que en su mayoría son ortodoxos orientales o católicos, comprenden aproximadamente el 1 al 2.5% de la población de la ribera occidental o Cisjordania y menos del 1% en la franja de Gaza. Si los judíos son atacados por estos árabes, como acabamos de presenciar en esta última semana que ha transcurrido, y como lo han hecho repetidamente incluso antes de que se convirtieran en nación en 1948, los judíos tienen todo el derecho a defenderse. Según Isaías 63 del 1 al 6, Zacarías 14:3 y Apocalipsis 19 del 11 al 20, Jesús mismo luchará por Israel y por esa tierra, y sus enemigos mortales serán aniquilados. La buena noticia es que al comienzo o durante la horrenda tribulación que viene, Jesús salvará a cualquier árabe y a cualquier otra persona que lo reciba en su corazón y que confíe totalmente en Él ahora, al comienzo de la tribulación o durante la misma. La bendición de Abraham, Isaac e Israel es espiritual y también material. Su bendición perdura para siempre. Su amor por Israel perdura y perdurará para siempre. Israel es el pueblo escogido de Dios para siempre. Amén.